Desde hace muchos años, y como hemos podido constatar con cada una de las presentaciones de esta mañana, Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. Y en materia de derechos humanos, estamos viviendo una situación absolutamente extrema. Yo quiero insistir en varias de las cifras, de los datos que fueron presentados en el transcurso de este evento. Como sabemos, el Foro Penal establece que hay 927 presos políticos en nuestro país. Más de 200 de ellos son miembros de organizaciones políticas, 100 de nuestro propio partido 20 Venezuela. Muchos de ellos cuentan con doble nacionalidad, como mi amiga y colaboradora Catalina Ramos, quien además de ser venezolana, es también española y canaria. Otros, como Rafael Tudares, yerno de nuestro presidente electo Edmundo González, nunca en su vida se dedicó a la política, pero ha sido víctima de una desaparición forzada simplemente por el hecho de ser yerno del presidente. Esta situación no es nueva. Desde 2014 se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Más de 2.000 fueron capturados después de las elecciones del 28 de julio. Entre los que se lograron salir de cautiverio, miles han sido mantenidos bajo regímenes de presentación. Muchos han sido sometidos a torturas, excesos. Ninguno ha tenido acceso a la justicia. Por si fuera poco, el número de ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar entre 2010 y 2022 se estiman en más de 20.000. A pesar de todo, la comunidad internacional le ha tomado muchos años reconocer cuál es la naturaleza del régimen que preside Nicolás Maduro. Una autocracia mafiosa que comete crímenes de lesa humanidad y aplica terrorismo de Estado, tal como ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los fraudes electorales cometidos una y otra vez por el régimen le servían para lavarse la cara frente al mundo, pero esta farsa la desmontamos para siempre el pasado 28 de julio, porque con el 85% de las actas recogidas y publicadas no hay ya excusa para reconocer la verdad sobre cuál es la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Tampoco a estas alturas es posible desconocer la verdadera naturaleza del régimen criminal, ni puede haber espacio ni dudas con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. La información que se ha copiado es tan inmensa, la que han organizado y presentado las organizaciones de derechos humanos, que sobra evidencia al respecto. Las víctimas, las familias con valentía han dado y elevado la voz y exigen que se haga justicia sin dilación. El asunto es que el 28 de julio todo cambió. Y por eso es tan importante el rol de ustedes como parlamentarios europeos en este momento. Todo cambió para jamás volver atrás. Es decir, nosotros ganamos soberanamente una elección y ahí en la sala está sentado con ustedes el presidente legítimo de una nación. Y lo que estamos viendo dentro de las cárceles son más de 900 ciudadanos silenciados. Es decir, nosotros hicimos una elección y demostramos el resultado de ese triunfo de la elección con las actas y el sistema que ellos mismos crearon. Y eso nada más costó para silenciar no solamente a los que están hoy detenidos, sino todos los que están perseguidos. Es decir, en Venezuela hoy está perseguido todo el que simplemente votó o está defendiendo un legítimo derecho a ser democracia. Las instituciones nos han demostrado en este tiempo que no han servido para hacer nada para salvaguardar la vida de los ciudadanos que trabajaron y trabajan por esa elección y que demostraron el resultado y que hoy tienen sentado ahí a Edmundo González Urrutia como presidente. Nos hemos cansado de buscar las vías institucionales. Hemos hecho todo. Aquí lo que falta es una gran valentía del hombre, del ser humano, de ese que dice yo soy un parlamentario, yo soy un presidente, yo soy un funcionario y debo hacer algo para buscar esos organismos represores y someterlos a que la ley los haga responsables sobre lo que está sucediendo dentro del territorio de Venezuela y fuera, que acabamos de oír el horror de lo que es la historia de Ojeda. Miren, yo solamente quiero decir hoy aquí que los venezolanos lo hemos hecho todo. Han votado, han dejado de votar para que se nos escuche el silencio absoluto en las calles de nuestra voz.
el sacrificio de hoy de más de 900 presos políticos, que son 900 familias. Esto es una guerra declarada contra un país y necesitamos todo el apoyo de los hombres demócratas del mundo para que esta situación pare. Y eso se hace con la verdad. Hay que destapar esto. Todos los que estamos aquí hablando estamos sometidos a una situación de riesgo absoluto. Y como decían ustedes, no de nosotros, sino de las familias enteras. Sin embargo, nos ha costado mucho y nosotros lo vivimos. Muchas gracias, Tomás, por la oportunidad y muchas gracias a todas las personas que están de manera presencial y ahora a todos los venezolanos que nos acompañan de manera virtual. En este bloque de Voces de las Víctimas vamos a escuchar testimonios personales y familiares sobre casos de represión estatal, detención arbitraria, violación al debido proceso, ataques al derecho al asilo y ejecuciones extrajudiciales. Este panel busca humanizar la estadística y situar la represión en su dimensión más directa, que es la vida cotidiana de las víctimas. Pero antes queríamos hacer un preámbulo sobre lo que hacemos desde el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Hemos realizado una ardua labor en cuanto al acompañamiento de las víctimas, así como la recopilación, documentación y visibilización de las múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han registrado en el país durante los últimos 20 años. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, muertes bajo custodia, caídos en protesta, entre otras situaciones que han generado un daño sin precedentes en el tejido social y que han afectado a todos los venezolanos en general. A lo largo de los años hemos contado con el apoyo de muchos individuos que, a través de las relatorías y el apoyo de otras organizaciones en cada uno de los estados del país, trabajan arduamente para alzar su voz contra el terrorismo de Estado que enfrentamos en el país, con el objetivo de obtener justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Muchas gracias, Venezuela Orlando. actualmente... Disculpa, ¿ibas a decir algo más? Sí, claro. En Venezuela actualmente son más de 900 personas las que se encuentran tras los barrotes del régimen, enfrentando torturas psicológicas, tratos crueles e inhumanos, aislamiento, incomunicación y son sometidos a situaciones terribles por el simple hecho de pensar diferente y luchar por una Venezuela donde hay oportunidades, libertad, pero sobre todo justicia. Hoy quiero recordar a los más de 160 militares que en este momento, en lugar de estar sirviendo a su país, son condenados y señalados como traidores por acompañar y defender, también proteger a la ciudadanía. Hombres y mujeres honorables a quienes debemos tener presentes en esta lucha. Asimismo, hay que recordar a los más de 750 civiles, de los cuales 207 son dirigentes políticos relacionados al Comando con Venezuela. Ciudadanos que son hermanos, hijos, madres, médicos, profesores, abogados, entre ellos, al menos que hoy no pueden ejercer su profesión, acompañar a su familia o contribuir a la sociedad, porque sus voces quisieron ser silenciadas. No podemos dar a un lado a esos héroes que han caído en esta lucha, esos hombres y mujeres que fueron ejecutados en las calles o fueron asesinados bajo custodia en una cárcel venezolana. Por ellos también seguimos de pie, porque su nombre permanezca en cada uno de nosotros y hagamos valer ese sueño de libertad por el cual luchaba. Nuestra labor ha sido muy compleja, pero hoy nos hemos convertido en el Comité de Derechos Humanos del Comando con Venezuela. Y cada día que pasa son más los que se unen dentro y fuera del país para hacer eco de lo que está pasando en Venezuela. Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, seguimos luchando para ser la llave de todos los centros de tortura y liberar a nuestros más de 900 héroes secuestrados y cumplir con lo que decidieron 30 millones de venezolanos, que hoy exigen libertad. Muchas gracias, Orlando. Como se está haciendo y como lo estamos haciendo en todas partes. No podía evitar, viendo el video de Ignora, ese 20 de marzo, saber que ese pudo haber sido mi destino y el de mis compañeros, incluyendo el de Magalí, que está aquí conectada. Y ese mismo día, mientras nosotros nos enterábamos y veíamos ese video de Ignora pidiendo auxilio, nos tocaba correr a una embajada. Y esa fue la diferencia, ¿no? Entrar a ese lugar.
nunca imaginamos que entrar a una embajada se podía convertir precisamente en una experiencia carcelaria. Y digamos que yo siempre he dicho que cuando uno busca asilo en una embajada lo hace pensando que es un lugar seguro, que es un lugar en el que uno va a estar protegido, en el que uno huye de la persecución, no que ibas a ser perseguido dentro de esa embajada y ibas a ser asediado como fue nuestro caso. Y creo que es emblemático porque al final el régimen decidió hacer de una embajada lo que ha hecho con otros sitios que aquí han sido reseñados. Es decir, el régimen decidió hacer de una embajada un centro de tortura, decidió hacer un centro de una prisión donde se torturaba psicológicamente, donde se asediaba permanentemente y donde usaban todo su poder para demostrar lo que eran capaces de hacer, incluyendo lo que significaba un recinto diplomático. Es decir, con el agravante de que estaban violando todas las convenciones internacionales. Y evidentemente para ellos no era suficiente tener cárceles, centros de tortura y centros clandestinos. Ellos necesitaban también mostrar eso como su poder. Por varias razones. La primera, para evitar que ningún otro entrara en ninguna otra embajada. Y de hecho ellos se encargaron luego de chantajear al cuerpo diplomático para evitar que pudieran proteger a otros. Y hay que decirlo muy responsablemente, hoy en Venezuela hay algunos presos políticos que son presos políticos porque las embajadas no le abrieron sus puertas cuando buscaron auxilio. Y es parte de la política sistemática de persecución del régimen a todo el mundo y de lo que yo he catalogado la diplomacia de rehenes. Al régimen no le bastaban las cárceles y por eso a nosotros nos usaron como castigo ejemplarizante día tras día durante más de 400 días y casi 14 meses de secuestro. Pero además el régimen mató el asilo diplomático. Lo mató sin ningún ápice de duda en hacerlo. Mató la Convención de Caracas en Caracas, frente a los ojos del mundo. Y evidentemente todo tipo de arbitrariedades fueron hechas allí para precisamente hacernos saber que nuestro crimen era haber ganado una elección luego de haber dirigido una campaña. Y la verdad es que yo he reflexionado mucho, ¿no?, del rol de la comunidad internacional, del rol de la diplomacia, del rol del derecho internacional. Y la verdad es que estar aquí hoy, yo estoy inmensamente agradecido, entiendo que es un privilegio y así lo asumo, porque sé que mi situación pudo haber sido mucho peor. Incluso mucha gente también era normal que pensaba que por estar en una embajada estábamos bien, era normal, era suponer que una embajada precisamente es un lugar seguro. Pero la embajada, meses después de que entramos, no era muy distinta a lo que hoy muchos han definido aquí, lo que era una cárcel. No me voy a detener en los detalles porque muchos por meses nos escucharon denunciarlo. 5 meses sin electricidad, 3 minutos de agua cada 10 días, sin planta eléctrica, usando el agua de la piscina para sobrevivir, sin acceso a la comida regular. No tengo que darles todos esos ejemplos, sumados por supuesto al asedio permanente, 8 alcabalas, más de 50 funcionarios a nuestro alrededor, embajada rusa y norcoreana vigilándonos, perros guardianes y comandos a nuestros lados, armas largas apuntándonos, es decir, la muerte segura. Y eso lo entendimos. Y luego confirmamos otras cosas cuando salimos de la embajada, lo que eran capaces de hacer con nosotros. Pero estamos aquí, estamos hoy, digamos, con esa enorme responsabilidad y luego de haber decidido arriesgar nuestra vida para escapar en esa operación. Pero al final nosotros estamos aquí a pesar del asilo diplomático y a pesar del derecho internacional, porque fallaron en nuestro caso. Nosotros estamos aquí a pesar del sistema. Y por eso es tan importante insistir en que el régimen está débil y que el régimen sí tiene grietas y que su sistema represivo no es infalible y que su sistema represivo no lo puede todo. Nosotros hoy somos una muestra de eso y por eso tenemos que insistir en debilitar ese aparato represivo, porque es que en la medida que ese aparato represivo se debilite, nosotros vamos a poder liberar a todos y cada uno de quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela. Yo no tengo la menor duda de que hoy en Venezuela, y creo que hay un término que aquí se habló al principio y para mí es el más revelador de todos, que es con esto del terrorismo de Estado. Yo creo que no hay lugar a dudas de lo que hay que hacer en Venezuela y cómo hay que tratar al régimen criminal que hoy usurpa el poder en el país. Yo creo que no hay dudas. Yo creo que al final, y yo lo he descrito así, hoy en Venezuela opera la diplomacia de rehenes y la política de rehenes, no solo con los venezolanos, que son más de 1000 secuestrados, civiles y militares. Estamos hablando de que hay decenas de extranjeros secuestrados, todos usados por el régimen como ficha de canje, cuando les dé la gana o para hacerles cosas peores si es necesario. Y el mundo no puede callar. Yo insistía mucho cuando hicimos nuestra primera declaración de prensa al salir de la embajada, ya estando en Estados Unidos, que la diplomacia tiene que ser valiente, no puede guardar silencio.
Y yo entiendo lo que significa hacer diplomacia en Venezuela y entiendo los riesgos y entiendo las enormes desafíos, pero eso no puede ser excusa para ignorar lo que pasaba en esa embajada y lo que está pasando en las cárceles y centros de tortura en Venezuela. El mundo hoy, y digamos, yo hoy pensaba, cuando yo decidí entrar a una embajada y mi equipo, nuestro equipo decidió entrar a una embajada, digamos, yo pensaba, en otro contexto, yo no debería estar aquí hablando de esto. La razón por la que yo estoy aquí hablando de esto es porque precisamente lo que debió haber sido un mecanismo de protección terminó siendo una falla enorme de lo que significaba la seguridad y protección de mucha gente. Y vuelvo a esa idea de llegar tarde. Lamentablemente el mundo ha empeorado en muchas situaciones y en muchos contextos de violaciones a los derechos humanos porque la diplomacia sigue llegando tarde y las acciones siguen llegando tarde. Y yo creo que parte de esa reflexión creo que nos debe comprometer a todos. Y por eso es tan importante el Parlamento Europeo y desde luego siempre les agradecemos porque han sido voces firmes, han sido voces de la conciencia y han presionado a quienes tienen que tomar decisiones para que avancen. Pero hay que hacer mucho más. Yo quiero cerrar diciendo que al final tenemos que asumir que en Venezuela hoy opera un modelo criminal no convencional y que solo soluciones no convencionales son las que pueden resolver lo que está pasando en Venezuela. Nuestra solución fue no convencional, porque si hubiéramos esperado por lo convencional, probablemente yo no estaría aquí hablando hoy. No sé dónde estaría, para serles honesto. Probablemente estaría desaparecido, quizás muerto, no lo sé. Y decirles además que, y lo he dicho en todas partes y lo quiero ratificar acá como un compromiso, nuestra libertad en lo absoluto es un regalo, mucho menos es un descanso. Nosotros estamos plenamente conscientes de lo que significa nuestra libertad, que no es plena. Es plena solo cuando Venezuela será plena solo cuando Venezuela sea libre. Pero nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad con cada una de las víctimas, con cada una de sus familias. Y yo quiero que sepan que cuentan con este equipo que ahora más que nunca está decidido a liberar a Venezuela y a liberar a todos sus hijos de esa opresión. Quiero agradecerles nuevamente a todos y decirles que sí, esperamos mucho más del mundo, pero nosotros también estamos dispuestos a hacer lo que nos toque hacer para que el mundo nos escuche. Porque si algo tiene que hacer el liderazgo en estos momentos es alinear los tiempos de la urgencia de Venezuela con los tiempos de la diplomacia. Espacio para hablar del Perkins privado, del Perkins padre, del Perkins esposo, del Perkins hijo. Porque resulta que cuando a Perkins lo detienen el 27 de agosto, la vida de sus 3 hijos y mía entró en una pausa obligada. Una pausa que no nos permite sino pensar en el día en que Perkins pueda salir del helicoide. Y con él los cientos de presos que están allí, pero en definitiva también los más de 900 presos políticos que se encuentran en la actualidad en Venezuela. Yo me conmoví mucho con el relato de Raúl, porque Raúl dice que a él le da temor decir. Y yo siempre digo que Perkins es un rehén, pero las familias somos rehenes, porque como familiares tenemos miedo de lo que decimos y de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer y de lo que dejamos de decir, porque no sabemos en qué momento vamos a ser perseguidos, acosados o detenidos. La situación de los presos políticos en Venezuela es terrible y la de los familiares que permanecen en Venezuela es también una situación altamente preocupante. En este momento yo me apoyo en los 3 hijos que tenemos, Marco Antonio, Santiago Andrés y Mariano Enrique, y siempre pido a Dios que podamos reencontrarnos en familia, porque ciertamente Perkins es un padre amoroso, un ciudadano ejemplar, y cuando el 28 de julio dijo que él estaba dispuesto a dar su vida por la verdad, yo pienso que en este momento, cada día que Perkins pasa en el helicoide, está dando su vida por la verdad, porque siempre antepuso los intereses de Venezuela por sobre cualquier otra consideración. En este momento yo solamente quisiera pedirle al Parlamento Europeo que cruce fronteras, que derrumbe muros, porque la defensa de los derechos humanos tiene que ser una prioridad y tiene que deslastrarse de tantos obstáculos que le impiden. Tal como quedó reflejado durante esta mañana, Venezuela vive hoy una situación
particularmente dramática en materia de derechos humanos. No hay familia venezolana, tanto dentro como fuera de nuestro país, que no se haya visto afectada directa o indirectamente por la actuación de un régimen brutal, empeñado en desmantelar el orden constitucional con el único fin de perpetuarse en el poder y expoliar las riquezas de la nación. Ante una sociedad como la venezolana, que contra viento y marea se mantiene firme y decidida a recuperar su democracia, la respuesta de quienes hoy usurpan las instituciones del Estado no ha sido otra que la de la reiterada violación de los derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, Venezuela está sumida hoy en una atmósfera de terror generalizado. Múltiples órganos de represión trabajan sin cesar para silenciar a la sociedad. Las manifestaciones de protesta son perseguidas. La prensa ha sido clausurada, cooptada o censurada. Muchos se abstienen de comentar los dolorosos hechos de la política cotidiana. Un simple comentario incómodo para el régimen, pronunciado en una reunión en redes sociales o incluso por teléfono, pueden acarrear denuncias, amenazas, multas, arrestos, extorsiones y torturas. Quienes además asumen un perfil público enfrentan a riesgos mucho mayores. Esta amenaza no se circunscribe al territorio venezolano. Hemos visto cómo este régimen opera sigilosamente por todo el hemisferio occidental. No solo persigue a la disidencia venezolana en América y Europa, también pretende incidir en la política local de múltiples países, mientras que en territorio venezolano secuestra a ciudadanos extranjeros para chantajear a sus gobiernos.